Bueno, chavos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea. Vamos a iniciar, esta es la clase número 5 de mecánica. Vamos a hablar de lo que es la primera ley de Newton. Para empezar con la primera ley de Newton tenemos que hablar del principio de superposición de fuerzas, el cual yo lo tengo aquí marcado. No sé si alcancen a ver, espero que sí. Aquí yo tengo dos vectores actuando sobre una sola caja, es F1 y F2. Esos dos vectores F1 y F2 pueden ser sustituidos, es decir, yo quito F1 y F2 y solo pongo R. R sería el vector resultante y tendría el mismo fenómeno físico, o sea, el mismo desplazamiento físico la caja. Es decir, el desplazamiento de la caja puede ser aplicando F1 y F2 o solo R. Ahora, ¿cómo podemos saber qué es la fuerza neta? La fuerza neta es la fuerza total que actúa sobre un cuerpo. Es decir, aquí yo tengo dos personas empujando una caja. Las fuerzas están marcadas con rojo. La flecha en verde indicaría la fuerza neta. Entonces yo tengo las dos flechas en rojo marcadas en la misma dirección. Entonces la fuerza neta sería lo marcado en verde, que sería la suma de esas dos fuerzas aplicadas por estos dos monigotes. Pero, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Bueno, no lo creo, el lunes. Si este monigote que está aquí aplica una fuerza en dirección opuesta al de la muchacha, se pueden dar cuenta, la muchacha tiene mayor fuerza que el monigote. Haciendo la fuerza neta sería una resta, entonces tendríamos una fuerza neta más pequeña. Si le ponemos números, si esta vale 10 y este vale 2, tendrías 2 negativo y 10 positivo, entonces la fuerza neta valdría 8 positivo, es decir, hacia allá. Eso es la fuerza neta. La fuerza neta se refiere a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema. Es decir, yo sumo todas las fuerzas y eso sería mi fuerza neta. Ahora, necesitamos hablar, antes de meternos a la primera ley de Newton, necesitamos hablar de lo que es la inercia. La inercia se refiere a la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado, ya sea de movimiento o de reposo. Es decir, por ejemplo, tú te has subido al camión 622, bueno, ahorita ya no hay pandemia, pero cuando eran clases regulares te subías. Tú te subías al 622, por alguna razón extraña, encontrabas un lugar vacío. Y más extraño todavía, el chofer no arrancaba hasta que tú te sentabas. Ya que te sentabas, el respaldo te llega hasta los hombros. Cuando el chofer arranca, con esa sutileza que arrancan aquí en Guadalajara, ¿tú qué sentías? No lo sabes, yo te voy a explicar. Si el respaldo llegaba hasta aquí, el camión arrancaba, tú sentías que tu cabeza te jalaban hacia atrás. La realidad es que nadie te jala nada. Tu cabeza está en reposo y por la inercia, como tiene masa, tu cabeza trata de seguir en el estado de reposo. Si arranca el camión, tu cabeza trata de seguir en la misma ubicación y es como si te hubieran jalado la cabeza hacia atrás. Pero no fue así. Simplemente trató de seguir en la misma ubicación cuando el camión arrancó. No nada más pasa eso. Tú vas en el 622, tu camioncito va a 60 km por hora y se frena de golpe. Tú vas sentado, ¿qué sientes? Eso que dijiste, que te vas hacia adelante. ¿Por qué? Porque si el camión va en línea recta con velocidad constante, ahora el estado del vehículo es el movimiento. Tú vas arriba del vehículo, así que tu cuerpo también va en movimiento. Y por la inercia, tu cuerpo trata de seguir en movimiento. Cuando se detiene el camión, tu cuerpo quiere seguir en movimiento y sientes ese movimiento, ese jalón hacia adelante. Ojo, realmente nadie te jaló nada, simplemente tu cuerpo, como tiene masa, por su inercia trata de seguir en movimiento. Pero como se detiene, pues tú también lo detienes. Por eso te vas hacia adelante. Es por la inercia. Pongamos otro ejemplo. Vamos a mover mi camarita. La vamos a poner aquí. Tenemos aquí un envase de aceite. Tuve que ir a comprar un aceite para que nos saliera. ¿Sí se ve? Sí se ve. Yo en el aceite, así se ve mejor. Ahí está, se ve la tapa. Pongo esta tarjeta y pongo una moneda de 10 pesos. La moneda de 10 pesos, yo voy a empujar la tarjeta hacia allá. Pero la moneda de 10 pesos, como tiene masa, va a continuar en ese estado de reposo. El estado de la tarjeta es el reposo. De la moneda es el reposo. Entonces, a pesar que yo ponga en movimiento la tarjeta, la moneda quiere seguir en su estado de reposo por su inercia. Ahí. Casi. Ahí está. Siguió en su estado de reposo. Es porque como tiene masa, tiene inercia. Alguien puede decir, profe, eso parece como truco de mago, ¿no? Pues los magos lo aplican, pero vamos aplicando algo más. Voy a bajar un poquito más la cámara.
Tengo aquí un periódico. Este periódico es del día de hoy. Guadalajara, el lunes 5 de octubre. Ok, tenemos aquí el periódico. Vamos a poner mi libro de física ahí arriba. Ahí está. ¿Qué pasará? ¿Qué creen que suceda si yo jalo el periódico rápido hacia acá? El libro no se va a venir. Yo confío en la física y la física me dice que ahí se va a quedar porque tiene masa el libro. Tiene masa, tiene inercia. Acuérdate, la inercia es la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado. Si el estado es el reposo, se resiste a empezar a moverse. Si su estado es el movimiento, se resiste a detenerse. Ahí va. Ahí está. Alguien puede decir, profe, pues es que el libro tiene mucha masa. Póngale algo con menos masa. Bueno, vamos poniendo mi laptop. Yo tengo ahí una laptop. ¿Sí se ve? Ahí está. Aplicamos otra vez. Tiene masa en la laptop, tiene inercia. Yo confío en la física. Ahí se va a quedar. Ahí está. Se quedó ahí porque yo confío en la física. Alguien puede decir, profe, ¿por qué no pone algo más pequeño? Bueno, pongamos el aceite. Ahí está. Alguien puede pensar, profe, algo todavía más pequeño. El borrador. Ahí está. Cualquier cuerpo que tenga masa tiene inercia. Todo lo que yo acabo de hacer ahorita tiene masa, por consecuencia tiene inercia y se resiste a empezar a moverse. Hablaba yo de que estaba en el reposo. Si estuvieran en movimiento se resisten a detenerse. Regresamos la camarita donde estaba. Y vamos a subir esto. Ok. Con eso creo que ya quedó claro lo que es la inercia. Un cuerpo que tiene masa se resiste a empezar a moverse si está en reposo. O si está en movimiento se resiste a detenerse si está en movimiento. Ahora, la inercia es directamente proporcional a la masa. Es decir, entre mayor masa tenga, mayor inercia tendrá. Menor masa, menor inercia tiene. Ahora, hablemos ahora sí de la fuerza neta. Pongamos aquí un ejemplo. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Yo tengo un libro sobre la superficie de una mesa. ¿Ves que se mueve el libro? No, profe, está en reposo. Ok, si está en reposo y no se mueve, por la primera ley de Newton quiere decir... bueno, de entrada quiere decir que la fuerza neta sobre él es cero. Es decir, el peso que va hacia abajo, es lo que está marcado en azul, es su peso. El peso es una fuerza. Y la normal, que va hacia arriba, la normal es una fuerza de soporte que aparece cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie. Ojo, solo cuando estás apoyado sobre una superficie. Si está colgando con una cuerda, no hay normal, hay una tensión, es sobre la cuerda. La tensión sería una fuerza. Es decir, regresando a eso, yo tengo aquí el peso va hacia abajo y la fuerza normal va hacia arriba. La normal se denota con una N y el peso normalmente se denota con una B. Si esta es la superficie y yo tengo aquí el libro, este es mi libro, tendría yo el peso que va hacia abajo y la normal que va hacia arriba. Te vuelvo a repetir, la normal es una fuerza perpendicular a la superficie, forever, ever, you know, o sea, por siempre. Si yo tengo una superficie inclinada y tengo un cuerpo sobre él, habría una normal inclinada también. La normal sería perpendicular a la superficie, siempre va a ser así. La fuerza neta aquí es cero. Entonces ya podemos hablar de la primera ley de Newton. ¿Qué es la primera ley de Newton? La primera ley de Newton lo que te dice es que las sumatorias de fuerza sobre un cuerpo tienen que ser igual a cero cuando se cumplen una de dos condiciones físicas. Una es no se mueve, o la otra es sí se mueve, pero en línea recta con velocidad constante. Es decir, yo aquí tengo la primera ley de Newton. El libro no se mueve, está en reposo. Como el libro está en reposo, quiere decir que se aplica la primera ley de Newton. La primera ley de Newton te dice que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, un cuerpo va a continuar en su estado de reposo o movimiento en línea recta con velocidad constante, a menos que la fuerza neta sobre él sea diferente a cero. Dicho de otra manera, si las fuerzas son iguales a cero, puedes tener un caso es no se mueve o sí se mueve pero con velocidad constante en línea recta. En este caso, perdón, me emociona este tema. En este caso, el libro no se mueve.
Si no se mueve, quiere decir que la fuerza sobre él es cero. Si la fuerza sobre él es cero, eso quiere decir que hablamos de la primera ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a cero. Ponemos una flecha, bueno, esto para indicar que es de la primera ley de Newton, luego la flecha. Tendríamos la normal menos el peso igual a cero. Así se escribirían las fuerzas, es decir, es como 10 menos 10. El peso es igual a la masa por gravedad. Ojo, no confundas peso y masa, peso y masa son dos cosas diferentes. Peso es fuerza, lleva newtons, y es masa por gravedad. Masa serían kilogramos nada más. Y entonces la normal también es una fuerza, pero es una fuerza de soporte, como te dije, siempre es perpendicular a la superficie. En este caso, en este dibujito, tenemos las dos fuerzas, la normal en rojo, el peso hacia abajo, pero como el libro no se mueve, debe ser igual a ceros, y aquí lo tienes, igual a cero. Es decir, hablamos de la primera ley de Newton. Un cuerpo va a continuar en su estado de reposo, aquí está, a menos que la fuerza neta sobre él sea diferente a cero. Es decir, si esto ya es diferente a cero, el libro se va a empezar a mover. Pero como es igual a cero, está en reposo. O la otra es, se mueve en línea recta con velocidad constante. Alguien puede estar pensando, bueno, profe, ¿cómo sería eso? Voy a borrar esto aquí. Yo tengo una superficie con pelos. Hay tanta superficie con pelos. Aquí tengo un librito. Yo le voy a aplicar una fuerza para allá al librito, F. Pero va a aparecer una fuerza que se va a oponer a su movimiento. Esa fuerza que se opone, tú la denotas con una F curva. La F curva indicaría fricción. ¿Qué es la fricción? La resistencia de un cuerpo cuando se desliza uno sobre otro. La fuerza que aparece cuando dos cuerpos se están deslizando, uno sobre otro. Entonces, estos libros se están deslizando sobre la superficie con pelos. Entonces, aparece la fuerza de fricción. Si el libro no se mueve, quiere decir que estas dos fuerzas son iguales. Y hablaríamos de una fricción estática. Es decir, de fricción vas a encontrar dos tipos en el caso de los sólidos. Una que le llamas estática y se denota como una F y un subíndice S. Esto quiere decir que todavía no se mueve. Es una fuerza de fricción que todavía no se mueve. Y como fórmula sería μS por la normal. Sería fuerza de fricción estática. Alguien puede pensar, ¿qué es μS, profe? μS se le llama coeficiente de fricción y ya están dados en tablas. Es decir, el coeficiente de fricción depende de los dos cuerpos que estén en contacto y ya están dados en unas tablas. Puedes buscar tablas de coeficientes de fricción estática y te van a hacer un montón de valores relacionados con los dos materiales. Por ejemplo, si es caucho y pavimento, hay un valor de μS. Ojo, μS se obtiene de manera experimental y no tiene unidades. Pero ya están definidos. Si es cristal, vidrio y plástico, por ejemplo, hay un valor de μS para esos dos materiales al rozar. Entonces los puedes buscar, sería parte de tu tarea, busca las tablas de coeficientes de fricción estática. En este caso, si yo aplico esta fuerza y no se mueve, no hay movimiento, hablamos de una fuerza de fricción estática. Pero yo le puedo aplicar una fuerza más grande. Eso es si llegamos a la fuerza de fricción estática máxima. La fuerza F más grande, mira, más grande, grande. Pequeño, grande. Pero cuando le aplico esa fuerza F, ya aparece un movimiento, por eso le puse mov, de movimiento hacia allá. La flecha indica hacia allá. Entonces ya no hablamos de la fuerza de fricción estática, sino cinética. La cinética es cuando ya se está desplazando. Entonces es una F curva, una subíndice K por cinético en inglés, que es igual a mu K por la normal. Este mu K es una letra griega. Nuevamente es un coeficiente de fricción ahora cinético. El valor cuando el cuerpo ya se está deslizando sobre otro cambia. Es decir, si la tengo yo la superficie y el cuerpo no se desliza, yo le aplico una pequeña fuerza, hablo de una fuerza de fricción estática. Pero si ya se empieza a mover, ahora ya hablamos de una fuerza de fricción cinética. Y los coeficientes de fricción de uno y otro son diferentes. En este caso, igual que el de arriba, no tiene unidades, los puedes encontrar en tablas, es parte de tu tarea. Busca los coeficientes de fricción en internet. Y depende de los dos materiales que estén en contacto para hacer fricción. Entonces, ojo, te vuelvo a decir, ya que se está moviendo aparece la fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción estática máxima, porque puede ir aumentando, es esta.
Entonces, ya que se mueve, hablaríamos nosotros de la segunda ley de Newton. Pero si ya se está moviendo, y cuando se está moviendo igualamos esta fuerza con la fuerza de fricción estática, digo cinética, ya son iguales. Ojo, primero apliqué una fuerza mayor para que se empezara a mover. Pero ya que se está moviendo, disminuyo esta fuerza para que sea igual a esta. En ese caso tendría velocidad, una velocidad constante. Y si tiene una velocidad constante, hablaríamos de la primera ley de Newton, que es sumatoria de fuerza igual a cero. Y para ese caso tendríamos F menos la fuerza de fricción cinética igual a cero. Es decir, es como tener 5 menos 5, porque este va a la izquierda. Entonces, en este caso volvemos a tener la fuerza de fricción. Es decir, tengo aquí esto, tengo el borrador. Si yo le aplico una fuerza para allá y el borrador se mueve con velocidad constante, quiere decir que la fuerza que yo estoy aplicando acá es igual a la fuerza de la fricción sobre el libro y el borrador hacia acá. Como esas dos fuerzas son iguales, lleva velocidad constante y la fuerza neta sobre él es cero. Es decir, F menos F, F de K igual a cero. ¿Estamos? Entonces, tendríamos dos situaciones físicas para la primera ley de Newton. Primero es, no se mueve, o sea, está en reposo, como aquí. O segundo, se mueve en línea recta con velocidad constante. Y tendríamos sumatorias de fuerza igual a cero en ambos casos. Yo te pregunto, tengo un bocho y un Ferrari. El Ferrari va a 10 kilómetros por hora con velocidad constante y el bocho va a 120 kilómetros por hora con velocidad constante. ¿Cuál de los dos tendrá mayor fuerza neta? Piénsale.